Construyó un imperio con sus propias manos, pero dentro de él aún existía un vacío que el éxito no pudo llenar. En un día común y lluvioso, 3 bebés huérfanas cruzaron su camino, y algo dentro de él despertó. A partir de ese encuentro improbable, su vida dio un giro total y un amor inesperado comenzó a florecer donde menos imaginaba. Pero cuando la verdad detrás de una sonrisa falsa amenaza con destruirlo todo, el destino exige valor para proteger a quienes realmente importan. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Roberto Méndez nunca imaginó que llegaría a donde llegó. Nacido en Vallecas, en la zona sur de Madrid, creció viendo a su padre salir antes del amanecer para trabajar como albañil y volver cuando la noche ya había caído sobre la ciudad. Su madre cosía ropa en casa, rodeada de retales de colores y del ruido constante de la vieja máquina que se quejaba con cada puntada. Era una vida sencilla, donde cada euro tenía un destino fijo y los sueños tenían que esperar en la cola detrás de las facturas del mes. Roberto era el mayor de 3 hermanos. Aprendió pronto que tenía que ayudar. A los 12 años, ya cargaba bolsas en el mercado del barrio, ganando algunas monedas que entregaba directamente en manos de su madre. Ella siempre sonreía, incluso cansada, y guardaba aquel dinero con un cariño que Roberto nunca olvidó. A los 15, consiguió trabajo en un taller mecánico. Las manos se le ensuciaban de grasa, pero el corazón le latía con la certeza de que estaba construyendo algo más grande. Lo que diferenciaba a Roberto de los otros chicos del barrio no era el talento ni la suerte, era el hambre de cambio. Mientras algunos se acomodaban en la difícil rutina, él observaba todo a su alrededor con ojos atentos, percibía patrones, entendía necesidades, veía oportunidades donde otros solo veían problemas. Cuando cumplió 18 años, tomó todos los ahorros que había juntado en años de trabajo y abrió una pequeña tienda de repuestos de automóvil en un modesto local comercial en Chamberí. Era un espacio reducido, con estanterías que él mismo montó y una puerta que chirriaba cada vez que alguien entraba. En los primeros meses el movimiento era escaso. Hubo días en los que se quedó sentado detrás del mostrador improvisado, mirando la calle vacía y preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero Roberto tenía algo que el dinero no puede comprar: una determinación inquebrantable. Se levantaba temprano, limpiaba la tienda, organizaba cada pieza con esmero, trataba a cada cliente como si fuera el más importante del mundo. Y despacio, muy despacio, la gente empezó a volver, no por la variedad de productos, que era limitada, sino por la confianza que Roberto transmitía. Con el tiempo la tienda creció. Roberto invirtió cada céntimo que le sobraba en ampliar el inventario, en mejorar la atención, en aprender más sobre el mercado. 5 años después, ya tenía 3 tiendas repartidas por la ciudad. 10 años después, dirigía una respetada cadena de tiendas de repuestos con 15 puntos de venta y un equipo de más de 100 empleados. Pero Roberto nunca olvidó de dónde venía. Trataba a cada colaborador con respeto, pagaba salarios justos y siempre decía que el éxito sin dignidad no vale nada. Cuando cumplió 40 años, Roberto ya era considerado un empresario de éxito. Su historia se contaba en conferencias, su opinión se pedía en reuniones empresariales, su nombre era sinónimo de superación y trabajo honesto. Tenía un elegante ático en el barrio de Salamanca, coches de importación en el garaje, ropa de diseño en el armario. Tenía todo lo que un día soñó tener y mucho más de lo que imaginaba posible. Pero había un vacío inmenso que ningún logro material conseguía llenar. Roberto quería ser padre. Ese deseo nació en su infancia, cuando veía la forma en que su propio padre, a pesar del cansancio, siempre encontraba energía para jugar con sus hijos antes de dormir. Roberto quería replicar aquel amor. Quería tener a alguien a quien contarle cuentos antes de apagar la luz. Quería sentir el abrazo apretado de un niño que creyera en él como el héroe más fuerte del mundo. Durante años, pensó que encontraría una compañera para compartir ese sueño. Salió con algunas mujeres, intentó construir relaciones,
pero siempre tropezaba con el mismo problema: su intensa rutina, los compromisos que se acumulaban, los viajes de última hora, las reuniones que se alargaban hasta la madrugada. Ninguna relación sobrevivía al huracán que era la vida de Roberto Méndez. Y él no quería fingir ser alguien que no era solo para tener compañía. Quería algo verdadero o nada. Fue un martes lluvioso de agosto cuando todo cambió. Roberto volvía de una tensa reunión con inversores y estaba mentalmente agotado. El denso tráfico de Madrid lo hacía todo aún más irritante. Al pasar por la calle de Alcalá, vio un cartel discreto: Hogar Dulce Cobijo, institución de acogida infantil. No sabe explicar hasta hoy qué ocurrió. Fue como si una fuerza invisible hubiera girado el volante. Aparcó su coche de importación frente a la puerta azul descolorida y se quedó allí parado unos minutos, escuchando solo el sonido de la lluvia golpeando el cristal. Salió del coche sin pensar mucho y tocó el timbre. Una señora de unos 60 años, con el pelo canoso recogido en un moño, abrió la puerta con una sonrisa cansada, pero genuina. Roberto dijo que le gustaría conocer el lugar. Ella lo miró con cierta desconfianza. Al fin y al cabo, no era común ver a un hombre con un traje italiano mojado por la lluvia pidiendo entrar en un orfanato sin previo aviso. Pero algo en la mirada de Roberto debió de transmitir sinceridad, porque ella abrió la puerta y lo invitó a entrar. El lugar era sencillo pero limpio: paredes pintadas con colores alegres, dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva, juguetes organizados en cajas de cartón. Olía a detergente y a comida casera. Había niños jugando en una sala amplia, algunos corriendo, otros dibujando en el suelo, todos con esa energía única que solo tiene la infancia. Roberto sintió que se le encogía el pecho. ¿Cuántas historias difíciles vivían allí? ¿Cuántos sueños estaban guardados en aquellos pequeños corazones? La señora, que se presentó como Doña Marisa, directora de la institución, le ofreció un café y comenzó a contarle sobre el trabajo que hacían. Explicó las dificultades, la falta de recursos, el inmenso amor que sentían por los niños. Roberto escuchaba atento, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en el vacío de su enorme casa, en las habitaciones que nunca se habían usado, en la soledad que lo acompañaba incluso rodeado de gente. Fue entonces cuando oyeron un llanto que venía del pasillo. Doña Marisa se disculpó y pidió permiso. Roberto la siguió instintivamente. Llegaron a una habitación más pequeña, más reservada, donde había 3 cunas, una al lado de la otra, y dentro de ellas 3 bebés idénticas lloraban con esa intensidad desesperada de los recién nacidos. 3 niñas envueltas en mantitas de color rosa ya un poco descoloridas, con las caritas rojas y los puños cerrados. Doña Marisa tomó a una de ellas en brazos y empezó a mecerla. Roberto se quedó parado en la puerta, hipnotizado por la escena. Preguntó por las bebés y escuchó una historia que le partió el corazón por la mitad. Las trillizas habían llegado a la institución hacía solo 2 días. La madre era una joven de 22 años, sin familia, sin recursos, que no resistió las complicaciones del parto. Había dejado a las niñas solas en el mundo, antes incluso de poder mirarlas a los ojos. Roberto sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No era un hombre de llorar, pero en aquel momento no pudo contenerse. Pidió coger a una de las bebés. Doña Marisa dudó un segundo, pero le entregó a la pequeña en sus brazos. Era tan pequeña, tan frágil, tan perfectamente indefensa. Roberto miró aquella carita y sintió algo que nunca había sentido antes: una conexión instantánea, una llamada que venía de algún lugar profundo de su alma. Miró a las otras 2 en las cunas y una certeza absoluta se apoderó de él. No podría irse de allí y dejar a aquellas niñas atrás. No podría fingir que no las había visto, que no había sentido esa opresión en el pecho, que no había escuchado la llamada silenciosa del destino. Le preguntó a doña Marisa sobre el proceso de adopción. Ella explicó que era largo, burocrático, lleno de etapas. Roberto dijo que no le importaba. Dijo que haría todo lo que fuera necesario.
Dijo que aquellas 3 niñas serían sus hijas. Doña Marisa se sorprendió, pero también se emocionó. Explicó que las adopciones de trillizos eran rarísimas porque la gente temía no poder con ello. Roberto la miró con una determinación que la señora reconoció de inmediato. Era la misma determinación que él usaba para construir su imperio empresarial, pero esta vez dirigida a algo infinitamente más importante. Los meses siguientes fueron intensos. Roberto contrató a los mejores abogados especializados en derecho de familia, reunió toda la documentación necesaria, pasó por evaluaciones psicológicas, entrevistas, visitas técnicas. Reformó por completo una planta entera de su ático para recibir a las niñas. 3 habitaciones idénticas, decoradas con amor y esmero, cada una con un tema diferente para que las niñas pudieran desarrollar sus individualidades. Compró cunas, ropa, juguetes, pañales, leyó decenas de libros sobre maternidad y paternidad, vio vídeos, habló con pediatras, hizo cursos de primeros auxilios infantiles. Sus socios y amigos pensaron que se había vuelto loco. Un hombre soltero, centrado solo en el trabajo durante toda su vida, decidiendo adoptar a 3 bebés a la vez. Pero a Roberto no le importaban las opiniones. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que aquellas 3 niñas eran su destino. Finalmente, después de 5 meses de angustiosa espera, llegó la autorización judicial. Roberto nunca olvidará el día en que entró en aquel orfanato como visitante y salió como padre. Doña Marisa estaba emocionada, abrazó a Roberto con fuerza y le deseó toda la suerte del mundo. Las trillizas, ahora con 6 meses, fueron colocadas en sus sillas de coche y llevadas a casa. Roberto decidió darles nombres que significaran esperanza y un nuevo comienzo. A la primera en nacer la llamó Laura, que significa victoriosa. A la segunda, Marina, que remite al mar y a la inmensidad de posibilidades. A la tercera, Elena, que significa luz brillante. Laura, Marina y Elena Méndez. 3 vidas que empezaban de cero, con un padre que se prometió a sí mismo que les daría todo lo que no tuvo y mucho más. Los primeros meses fueron un desafío. Roberto descubrió que ser padre no venía con manual de instrucciones. Aprendió a cambiar pañales en mitad de la madrugada, a preparar biberones a la temperatura correcta, a identificar cada tipo de llanto y entender lo que cada uno significaba. Dormía poco, trabajaba menos, priorizaba a las niñas por encima de todo. Sus negocios seguían funcionando porque había construido un equipo competente, pero su presencia en reuniones y eventos disminuyó drásticamente. Roberto se dio cuenta de que necesitaba ayuda, no porque no pudiera solo, sino porque quería garantizar que las niñas tuvieran atención constante y de calidad, especialmente cuando él necesitaba ausentarse por asuntos de trabajo inaplazables. Fue así como conoció a Juliana Soto. Juliana tenía 26 años y venía de Carabanchel. Al igual que Roberto, conocía bien la realidad de la periferia, de las dificultades, de las luchas diarias. Había estudiado pedagogía en una universidad pública, trabajando de día y estudiando de noche, equilibrando libros y facturas con una habilidad que solo desarrolla quien necesita sobrevivir. Su especialización era la educación infantil y sentía una pasión genuina por los niños. Su currículum era impecable. Sus referencias hablaban de una profesional dedicada y cariñosa. Pero lo que conquistó a Roberto no fue el currículum, fue la forma en que Juliana miró a las trillizas en la primera entrevista. Se agachó hasta la altura de las cunas, sonrió con una dulzura natural y les habló como si fueran personas completas, no solo bebés. Laura estiró su manita y agarró el dedo de Juliana. Fue amor a primera vista, de esos instantáneos y verdaderos. Roberto contrató a Juliana ese mismo día. Le explicó que no sería solo una niñera o una empleada, sería parte de la vida de las niñas, alguien en quien confiaría los tesoros más preciosos que tenía. Juliana entendió la responsabilidad y aceptó con seriedad. Acordó que viviría en una cómoda habitación en el ático durante la semana y los fines de semana volvería para visitar a su propia familia. La convivencia resultó ser perfecta desde el principio,
Juliana tenía una paciencia infinita, una creatividad encantadora para lidiar con las rabietas y los llantos, una forma lúdica de transformar cada momento en aprendizaje. Cantaba nanas con voz suave, contaba cuentos inventados donde las tres hermanas eran siempre las heroínas, jugaba en el suelo sin importarle mancharse la ropa. Roberto observaba todo aquello con una mezcla de gratitud y admiración. Juliana no solo cuidaba de las niñas, las amaba de verdad, lo veía en los pequeños detalles, en la forma en que ajustaba la manta de Marina antes de que se durmiera, en el modo en que peinaba el pelo de Laura con cuidado para no darle tirones, en la atención especial que le daba a Elena, que era un poco más tranquila que sus hermanas. Los años pasaron como las páginas de un libro hermoso. Las niñas crecieron sanas, habladoras, llenas de personalidad. Laura era la líder, natural, siempre organizando los juegos y defendiendo a sus hermanas. Marina era la soñadora. Vivía en el mundo de la imaginación, creaba historias rocambolescas sobre princesas y dragones. Elena era la observadora, más calmada, pero con una inteligencia emocional impresionante para su edad. Cuando las trillizas cumplieron 5 años, Roberto organizó una fiesta que quedó grabada en la memoria de todos. Alquiló un salón de fiestas infantil entero, invitó a todos los niños del vecindario y también a los del orfanato donde todo comenzó. Doña Marisa estaba allí, viendo a aquellas 3 bebés que llegaron tan frágiles ahora corriendo y riendo con una vitalidad contagiosa. Abrazó a Roberto y le dijo que había hecho mucho más que adoptar a 3 niñas. Les había dado la oportunidad de creer que los finales felices existen de verdad. Roberto sonrió, pero estaba pensativo. Miraba a las niñas soplando las velas y se daba cuenta de que eran su mayor logro, más grande que cualquier empresa, cualquier premio, cualquier reconocimiento. Ahí estaba el sentido de todo. Ahí estaba la razón por la que había trabajado tanto, luchado tanto, superado tanto. Juliana estaba a su lado, también emocionada. Los dos habían desarrollado una hermosa colaboración a lo largo de aquellos años. Hablaban sobre las niñas, compartían preocupaciones y alegrías, dividían las responsabilidades con naturalidad. Roberto respetaba profundamente su trabajo y Juliana admiraba su dedicación. Era una relación profesional, pero también una amistad genuina, construida sobre la base de la confianza y el objetivo común de hacer felices a aquellas 3 niñas. Fue en esa época cuando Roberto comenzó a participar de nuevo en eventos empresariales más sofisticados. Sus negocios estaban en expansión y necesitaba mantener ciertas relaciones importantes. Fue en uno de esos eventos, una cena benéfica en el hotel The Westin Palace, donde conoció a Verónica Castillo. Verónica era todo lo que llamaba la atención, alta, elegante, vestida con ropa de diseño que parecía haber sido diseñada especialmente para su cuerpo. El pelo rubio, perfectamente cepillado, caía sobre sus hombros, maquillaje impecable, joyas discretas pero caras. Hablaba con una voz melodiosa, reía en el momento justo, tenía comentarios inteligentes sobre arte, política y negocios. Parecía salida de la portada de una revista. Se acercó a Roberto durante el cóctel e inició una conversación casual sobre la labor social que él realizaba a través de su empresa. Demostró un interés genuino, o al menos eso pareció por su historia. Roberto, que llevaba años sin interesarse románticamente por nadie, sintió algo diferente. Verónica era sofisticada, elocuente, tenía una presencia magnética y, sobre todo, demostró interés en conocer a las niñas, lo que para Roberto era fundamental. Los dos empezaron a verse con más frecuencia, cenas, eventos, largas conversaciones sobre la vida y los planes de futuro. Verónica siempre tenía palabras dulces, siempre demostraba comprensión, siempre parecía la persona perfecta. Roberto, que había construido un imperio usando la intuición y una aguda percepción en los negocios, de alguna manera no conseguía aplicar esas mismas habilidades en su vida amorosa. Estaba encantado, enamorado incluso, de la mujer que parecía ser exactamente lo que buscaba. Pero no es oro todo lo que reluce, y no toda sonrisa esconde bondad.
Verónica tenía una faceta que Roberto aún no conocía, una faceta que escondía muy bien cuando estaba bajo los focos o en su presencia. Verónica no amaba a Roberto. Verónica amaba lo que Roberto representaba: poder, dinero, estatus, acceso a los círculos más altos de la sociedad madrileña. Para ella, el empresario era un peldaño perfecto para llegar a donde siempre quiso estar. ¿Y las tres niñas? Bueno, para Verónica, Laura, Marina y Elena eran solo obstáculos en el camino. Tres pequeñas molestias que tendrían que ser toleradas hasta que consolidara su posición y pudiera moldear aquella familia a su antojo. Pero eso Roberto aún no lo sabía. Todavía vivía en la ilusión de haber encontrado finalmente a la mujer con quien construiría el siguiente capítulo de su vida. Las primeras señales comenzaron siendo demasiado sutiles para ser percibidas. Una impaciencia disimulada, un comentario ácido transformado en broma, una mirada de desprecio rápidamente sustituida por una sonrisa. Juliana fue la primera en notarlo. Una mujer de la periferia no sobrevive sin desarrollar una aguda percepción sobre el carácter de las personas. Veía que Verónica trataba a las niñas con una frialdad mecánica, simplemente cumpliendo un papel cuando Roberto estaba presente. Veía también cómo Verónica trataba a los empleados de la casa con una arrogancia velada que dejaba a todos incómodos. Pero siempre que Juliana intentaba, con delicadeza, compartir sus preocupaciones con Roberto, Verónica iba un paso por delante. Creaba narrativas convincentes, revertía situaciones, hacía que Roberto dudara de sus propias percepciones. Decía que Juliana estaba celosa, que era natural que una empleada se sintiera amenazada por la presencia de Mino Tissé, una nueva figura femenina en la casa, que todo no era más que un malentendido. Roberto, inexperto en relaciones y ciego por lo que creía que era amor, creía a Verónica. Al fin y al cabo, ella era cariñosa con él, demostraba interés por su vida, decía cosas bonitas sobre querer construir una familia. ¿Cómo podría ser la persona terrible que Juliana intentaba sugerir? Él descartaba las advertencias como una exageración y seguía adelante, cada vez más cerca de Verónica. Y así, sin darse cuenta, Roberto caminaba hacia una revelación que lo cambiaría todo. Una verdad que estaba escondida detrás de sonrisas calculadas y palabras dulces. Una realidad que solo vería cuando ya no hubiera forma de ignorarla. Las trillizas, mientras tanto, se volvían cada vez más calladas. El brillo de sus ojos disminuía un poco cada día. No sabían ponerle nombre a lo que sentían, pero sabían que algo iba mal. Aquella mujer que papá traía a casa no las miraba con cariño, no jugaba de verdad, no le importaba lo que decían, y había momentos, cuando papá no miraba, en que su mirada se volvía tan fría que hasta asustaba. Pero Roberto estaba demasiado ocupado planeando el futuro, soñando con una familia completa, imaginando la boda perfecta, demasiado ocupado para ver que la pesadilla ya había entrado por la puerta principal, vestida de elegancia y perfume caro, sonriendo una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, y la vida seguía, como siempre sigue, arrastrando a todos hacia el momento inevitable de la verdad. Aquel momento en que las máscaras caen y lo real finalmente se revela, sin piedad y sin vuelta atrás. La relación entre Roberto y Verónica avanzaba como un tren a alta velocidad. 3 meses después de su primer encuentro, ella ya tenía llaves del ático. 6 meses después, su armario ocupaba la mitad del vestidor principal. 9 meses después, Roberto le pidió matrimonio en un restaurante caro con vistas a la ciudad iluminada, y Verónica aceptó con lágrimas que parecían genuinas, pero que eran tan calculadas como cada paso que había dado hasta entonces. La noticia del compromiso fue recibida con alegría en los círculos sociales de Roberto. Amigos y socios felicitaban a la pareja, decían que eran perfectos el uno para el otro, que Verónica sería una madre maravillosa para las niñas. Pero dentro del ático, la realidad era muy diferente. La máscara de Verónica comenzaba a resbalar cada vez más. Laura fue la primera en verbalizar su malestar. Una tarde en que Roberto había salido para resolver asuntos de la empresa, la niña de 5 años se acercó a Juliana en la cocina.
Sus ojos castaños estaban preocupados y su voz salió más baja de lo normal. Dijo que no le gustaba cuando la tía Verónica se enfadaba. Juliana se agachó a la altura de la niña y le preguntó qué había pasado. Laura contó que Verónica les había gritado porque Marina había derramado zumo en la alfombra del salón. Dijo que las había llamado a las 3 desastrosas y les había ordenado que se quedaran encerradas en la habitación hasta que llegara su padre. Juliana sintió que le hervía la sangre, pero mantuvo la calma. Abrazó a Laura con cariño y le dijo que todo estaría bien. Más tarde, cuando Roberto llegó, Juliana pidió hablar con él en privado. Le contó lo que había pasado, eligiendo las palabras con cuidado para no parecer que estaba atacando a Verónica. Roberto escuchó con atención, pero su expresión mostraba escepticismo. Dijo que hablaría con Verónica, que seguramente había habido algún malentendido. Y fue exactamente lo que Verónica hizo cuando se le preguntó. Transformó la historia. Dijo que las niñas habían hecho un desastre enorme a propósito para ponerla a prueba, que ella solo les pidió con firmeza que fueran a su habitación a pensar en lo que habían hecho, que nunca gritó ni usó palabras feas. Añadió que Juliana estaba intentando ponerlo en su contra, que era obvio que la cuidadora se sentía amenazada por la presencia de otra mujer en la casa. Roberto, queriendo creer a la mujer de la que estaba enamorado, le dio a Verónica el beneficio de la duda. Juliana se dio cuenta de que necesitaba ser más estratégica. No podía hacer acusaciones directas porque Verónica siempre tenía una respuesta preparada, siempre le daba la vuelta a la situación a su favor. Así que decidió simplemente observar y estar presente el mayor tiempo posible cuando Verónica estaba con las niñas. Su prioridad era proteger a Laura, Marina y Elena, aunque eso significara tragarse la frustración de no poder abrirle los ojos a Roberto. Las semanas que siguieron fueron cada vez más tensas. Verónica comenzó a imponer reglas absurdas. Las niñas no podían jugar en el salón porque recibía a sus amigas para tomar el té y no quería desorden. No podían ver dibujos animados con el volumen alto porque le daban migrañas. No podían correr por los pasillos porque el ruido la irritaba. El ático, que antes era un hogar lleno de vida y risas, empezó a parecer un museo donde los niños no eran bienvenidos. Marina, la más soñadora de las tres, fue la que más sufrió. Le encantaba dibujar y crear historias. Vivía en el mundo de la imaginación. Un día, estaba en su habitación haciendo un dibujo especial para su padre cuando Verónica entró sin llamar. La niña estaba usando unos rotuladores nuevos que Roberto le había regalado. Verónica miró el dibujo e hizo un comentario cortante sobre lo feo y desproporcionado que estaba. Marina, con solo 5 años, sintió las palabras como puñetazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró delante de Verónica. Esperó a que la mujer se fuera, rompió el dibujo y nunca más quiso dibujar cuando ella estaba cerca. Elena, la más callada, desarrolló un mecanismo de defensa diferente. Simplemente desaparecía. Cuando Verónica llegaba, Elena se iba a su habitación y se quedaba allí, jugando sola, en silencio. Roberto llegó a comentar con Juliana que le parecía extraño que Elena estuviera tan aislada últimamente. Juliana respiró hondo y dijo que tal vez la niña necesitaba más atención de su parte, que los niños sienten cuando la dinámica familiar cambia. Roberto prometió pasar más tiempo con sus hijas, pero la promesa siempre chocaba con las exigencias del trabajo y las expectativas de Verónica, que monopolizaba cada momento libre de él. Los empleados del ático también comenzaron a sufrir con la presencia de Verónica. Doña Teresa, que trabajaba como cocinera para Roberto desde hacía más de 10 años, fue humillada públicamente cuando preparó un plato que Verónica consideró inadecuado. La mujer, que tenía casi 60 años y trataba a Roberto como a un hijo, salió de la cocina llorando. Don Joaquín, el chófer de confianza que estaba con Roberto desde los primeros días de Éxito, fue reprendido bruscamente porque no abrió la puerta del coche lo suficientemente rápido para que Verónica bajara. Juliana veía todo esto y sentía una mezcla de rabia e impotencia. Intentó advertir a Roberto unas cuantas veces más,
siempre con delicadeza, siempre señalando situaciones específicas. Pero Verónica era demasiado rápida. Siempre tenía una explicación, siempre revertía la narrativa, siempre hacía parecer que Juliana era la problemática, la envidiosa, la que quería sembrar discordia. Y Roberto, ciego por lo que creía que era amor, por la promesa de una familia completa, por la idea de tener finalmente una compañera, creía a Verónica. Lo que Roberto no veía era que Verónica no lo amaba. Amaba el estilo de vida, los eventos sociales, las joyas que él le regalaba, los restaurantes caros, los viajes internacionales, el prestigio de estar al lado de un empresario respetado. Amaba la posibilidad de pertenecer finalmente a la élite que siempre había observado desde lejos con envidia. Amaba el poder que esa relación le daba. Un martes por la noche, Roberto volvió de viaje antes de lo previsto. Eran alrededor de las 10 de la noche y decidió no avisar. Quería darles una sorpresa a las niñas. Entró en el ático usando su llave y escuchó voces que venían del salón. Eran Verónica y dos amigas suyas, Patricia y Fernanda, mujeres de la misma calaña, elegantes por fuera y vacías por dentro. Roberto iba a anunciarse cuando escuchó que mencionaban su propio nombre. Se detuvo en el pasillo, oculto por la pared, y escuchó una conversación que le heló la sangre. Verónica se reía mientras contaba a sus amigas lo fácil que era manipular a Roberto. Decía que era un ingenuo, que se creía todo lo que ella le decía, que bastaba con poner cara de víctima y culpar a la empleada para que él siempre se pusiera de su lado. Las amigas se reían con ella, estaban de acuerdo, hacían comentarios maliciosos. Entonces Patricia preguntó por las trillizas. Verónica respondió con una frialdad que cortó el aire. Dijo que las niñas eran una molestia, que hacían demasiado ruido, que no entendía por qué Roberto había adoptado a 3 a la vez. Dijo que en cuanto se casaran, ella sugeriría meter a las niñas en internados lejos para que pudieran tener paz. Añadió que en el fondo Roberto también se cansaría de hacer de padre y que sería fácil convencerlo de que las niñas estarían mejor siendo educadas fuera de casa. Roberto sintió que le flaqueaban las piernas. Aquello no podía ser real. No podía ser la mujer con la que se iba a casar hablando de esa manera sobre sus hijas, sobre el amor de su vida. Quiso entrar en el salón y enfrentarse a Verónica allí mismo, pero algo lo detuvo. Una voz interna que le decía que necesitaba más pruebas, que necesitaba tener una certeza absoluta antes de tomar cualquier medida. Salió del ático en silencio, volvió al coche y se quedó allí sentado durante casi una hora, intentando procesar lo que había oído. ¿Lo había interpretado mal? ¿Era solo el desahogo de alguien que estaba cansada? Pero en el fondo de su corazón sabía la verdad. Sabía que Juliana había tenido razón todo el tiempo. Sabía que los cambios en el comportamiento de las niñas no eran una coincidencia. Sabía que había sido un tonto. En los días siguientes, Roberto comenzó a observar todo con más atención. Veía cómo Verónica cambiaba por completo cuando se daba cuenta de que él la estaba mirando, cómo la sonrisa aparecía de la nada, cómo la voz se volvía dulce, cómo las palabras se tornaban cariñosas, y veía también cómo todo desaparecía cuando ella creía que no estaba siendo observada. Las miradas frías hacia las niñas, la impaciencia mal disimulada, los comentarios ácidos. Roberto se sintió asqueado. Asqueado de Verónica, pero sobre todo asqueado de sí mismo por haber sido tan ciego, por haber puesto a sus hijas en una situación incómoda, por haber ignorado las advertencias de Juliana, que siempre había estado de su lado. Pero aún no sabía cómo actuar. Romper el compromiso en ese momento, sin una razón clara y pública, haría que Verónica se victimizara, difundiera historias, quizás incluso intentara demandarlo. Era demasiado lista para dejar rastros obvios. Fue entonces cuando el destino, o la vida, o lo que sea que organiza los acontecimientos importantes, comenzó a preparar el escenario para la revelación final. Diciembre llegó trayendo las luces de colores de la Navidad por todo Madrid, las tiendas decoradas,
los centros comerciales llenos, de familias, los villancicos sonando en cada esquina. Era la época favorita de Roberto porque había creado una tradición especial. Cada año, en Nochebuena, Roberto hacía algo que pocos sabían. Se vestía de Papá Noel y se iba al centro comercial que había inaugurado 3 años antes en la zona este de la ciudad, en una región más humilde. Allí repartía regalos a los niños de la comunidad, se hacía fotos, escuchaba sus peticiones, repartía alegría. Nadie sabía que debajo del disfraz y la barba blanca estaba el dueño del centro comercial, el empresario millonario. Para todos, era solo un Papá Noel más contratado para animar la fecha. A Roberto le encantaba hacer esto. Era su forma de devolver, de conectar con sus raíces, de recordar de dónde venía. Y sobre todo, era un momento en el que él era solo amor y generosidad, sin etiquetas sociales, sin obligaciones empresariales, sin máscaras. Las trillizas sabían de la tradición y les parecía precioso, pero Roberto siempre les pedía que guardaran el secreto porque quería mantenerlo simple y genuino. Ese año, Roberto planeó hacer lo mismo. Le dijo a Verónica que necesitaría viajar rápidamente en Nochebuena para resolver un asunto urgente en 1900 en otra ciudad. A ella ni siquiera le importó mucho. Estaba más interesada en planificar las fiestas de fin de año, donde podría lucir su anillo de compromiso y despertar la envidia de otras mujeres. Juliana, que conocía bien la tradición de Roberto, se dio cuenta de que aquel podría ser un momento importante. Llevaba observando el comportamiento de Verónica con cada vez más preocupación. Las niñas estaban claramente infelices, más calladas, menos espontáneas. Juliana ya no soportaba ver aquello. Necesitaba hacer algo que le mostrara a Roberto, de forma incuestionable, quién era realmente Verónica. Entonces tuvo una idea. En Nochebuena, le sugirió a Verónica que llevara a las niñas de paseo al centro comercial. Dijo que sería bueno para las trillizas salir un poco de casa, ver la decoración navideña, tomar un helado, sentir el ambiente de la fecha. Verónica dudó al principio, pero luego aceptó. Vio allí una oportunidad para ir de compras, comprar ropa nueva para las fiestas de fin de año, gastar la tarjeta de crédito que Roberto le había dado. Si estuvieras en el lugar de Juliana, ¿habrías creado esta situación para exponer la verdad o habrías esperado más tiempo hasta tener pruebas concretas? Cuéntanoslo en los comentarios. Juliana llamó discretamente a Roberto y le contó sobre el paseo. Le dijo que creía que era importante que él estuviera cerca, que tenía el presentimiento de que algo revelador podría suceder. Roberto entendió el mensaje. Acordaron que él iría al centro comercial como siempre, vestido de Papá Noel y estaría atento. En la mañana del 24 de diciembre, Verónica se despertó de buen humor. Estaba emocionada con la posibilidad de gastar dinero y comprarse cosas. Las niñas también estaban emocionadas porque pasear siempre era mejor que quedarse encerradas en casa. Juliana las vistió a las 3 con ropa a juego. Les peinó el pelo con cariño y les dijo que tuvieran un día bonito. El centro comercial estaba abarrotado. Familias por todas partes, niños corriendo emocionados, vendedores ofreciendo promociones de última hora. La decoración navideña era encantadora, con un árbol gigante en el centro de la zona de restauración y un trono especial donde Papá Noel recibía a los niños. Verónica fue directamente a las tiendas de diseño. Se probaba ropa cara, mientras las trillizas esperaban sentaditas en bancos incómodos. Laura intentó preguntar si podían ir a ver a Papá Noel, pero Verónica dijo que no, que eso era cosa de niños pobres y que ellas no necesitaban eso. Las niñas se miraron entre ellas con tristeza, pero no insistieron. Después de gastar una fortuna en ropa que ni siquiera necesitaba, Verónica finalmente accedió a ir a la zona de restauración. Les compró helados a las niñas más para mantenerlas calladas que por amabilidad. Se sentó en una mesa y comenzó a mirar su móvil, ignorando por completo a las 3. Roberto estaba allí, a pocos metros de distancia, sentado en el trono de Papá Noel. El disfraz era completo, con una barba blanca bien colocada, gafas redondas, un traje rojo holgado y botas negras.
Nadie reconocería al sofisticado empresario que había debajo. Recibía a los niños con cariño. Les preguntaba qué querían de regalo. Repartía abrazos y sonrisas. Pero sus ojos estaban atentos a la mesa donde se sentaban Verónica y las niñas. Fue entonces cuando ocurrió el incidente que lo cambiaría todo. Marina, con su naturaleza soñadora y torpe, se levantó de la silla sosteniendo su cucurucho de helado. Estaba mirando a Papá Noel con ese brillo en los ojos que tienen los niños cuando ven que la magia sucede. No vio la mochila que alguien había dejado en el suelo. Tropezó, perdió el equilibrio y el helado salió volando de su mano. El helado cayó en el suelo de porcelana brillante del centro comercial, esparciendo una mancha rosa de fresa justo en medio del pasillo. Marina miró aquello y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, no por el helado perdido, sino por lo que sabía que vendría a continuación. Y vino. Verónica se levantó de la mesa como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su rostro se puso rojo de rabia. Miró a su alrededor y vio a gente mirando la escena. Sintió vergüenza. Esa vergüenza estúpida de quien se preocupa más por las apariencias que por los sentimientos. Y toda la rabia, toda la frustración, todo el desprecio que sentía por las niñas y que había estado reprimiendo cuando había testigos, finalmente se desbordó. Agarró a Marina del brazo con fuerza, haciendo que la niña soltara un gritito de dolor. Luego, con una voz lo suficientemente alta como para que todos a su alrededor la oyeran, ordenó a las 3 niñas que limpiaran el helado del suelo usando su propia ropa. Dijo que eran unas desastrosas, unas inútiles, que no servían para nada, que siempre la estaban avergonzando. Laura y Elena corrieron junto a su hermana, asustadas. Marina lloraba a lágrima viva ahora, no solo por las palabras, sino por el dolor en el brazo que Verónica le había apretado con tanta fuerza. Algunas personas se detuvieron a observar la escena, conmocionadas por el trato, pero nadie intervenía porque en pleno centro comercial navideño nadie quiere meterse en líos ajenos. Juliana, que se había quedado unos metros más atrás a propósito, lo vio todo y corrió. Se interpuso entre Verónica y las niñas, protegiendo a las 3 con su cuerpo. Dijo con firmeza que no permitiría que eso sucediera, que las niñas no tenían la culpa de nada, que había sido un accidente. Verónica, ya sin control, se abalanzó sobre Juliana. Elevó aún más la voz. Dijo que Juliana era solo una empleada y no tenía derecho a cuestionarla, que ella era la futura esposa de Roberto y que a partir de ahora las cosas serían a su manera. Y fue en ese preciso momento, con Verónica gritando, con las niñas llorando, con Juliana protegiendo a las 3 como una leona defendiendo a sus cachorros, cuando Roberto lo presenció todo. Se había levantado del trono en cuanto vio caer el helado. Había caminado unos pasos en su dirección, pero se detuvo cuando vio cómo se desarrollaba la situación. Se quedó allí, a pocos metros, escondido detrás del disfraz de Papá Noel, viendo con sus propios ojos la verdadera cara de la mujer con la que casi se había casado. Vio la violencia en el gesto de Verónica al agarrar a Marina. Vio la crueldad en las palabras que usaba. Vio el desprecio en la mirada que dirigía a sus hijas. Vio la humillación que intentaba imponer. Y vio también el coraje de Juliana, que aun siendo solo la cuidadora, aun corriendo el riesgo de perder su trabajo, se puso delante para proteger a las niñas. El corazón de Roberto latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. La rabia que sintió en ese instante era mayor que cualquier rabia que hubiera sentido en su vida. Quiso arrancarse el disfraz allí mismo, quiso gritar, quiso expulsar a Verónica de ese centro comercial y de sus vidas para siempre. Pero se controló, porque se dio cuenta de que ese momento necesitaba ser presenciado por más personas, necesitaba ser innegable, necesitaba ser definitivo. Roberto caminó hasta donde estaban ellas, aún vestido de Papá Noel, aún con la barba cubriéndole el rostro. Se agachó a la altura de las niñas y dijo con voz suave que todo estaba bien, que solo había sido un accidente, que se podía comprar otro helado, pero que el amor de los niños era el regalo más importante del mundo.
Las trillizas miraron a aquel Papá Noel con gratitud. No sabían que era su padre el que estaba allí debajo. Entonces, Roberto se levantó y miró directamente a Verónica. Incluso con el disfraz, sus ojos transmitían algo que ella nunca había visto antes. Una autoridad, una firmeza, una verdad que no podía ser negada. Dijo, aún disfrazando la voz, que aquella mujer debería avergonzarse de tratar a los niños de esa manera, que gente así no merecía estar cerca de inocentes, que el verdadero espíritu navideño era amor y no crueldad. Verónica se quedó desconcertada. No esperaba ser confrontada por un Papá Noel de centro comercial. Iba a responder con alguna grosería cuando miró a su alrededor y se dio cuenta de que decenas de personas estaban paradas mirándola con desaprobación, algunas filmando con sus móviles. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su reputación, su imagen cuidadosamente construida, todo se estaba desmoronando allí, en medio de aquel centro comercial. Intentó sonreír, intentó minimizarlo, dijo que la habían malinterpretado, que solo estaba educando a las niñas, pero las palabras salieron débiles, sin convicción. Todos lo habían visto y oído. No había cómo negarlo o darle la vuelta. Fue entonces cuando Roberto finalmente se quitó la barba y reveló su rostro. El silencio que se formó fue ensordecedor. Verónica se quedó blanca como el papel. Le flaquearon las piernas. Miró a Roberto sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Él había estado allí todo el tiempo. Lo había visto todo. Ya no había escapatoria. No había más mentiras que funcionaran. No había forma de manipular la situación. Roberto no gritó. No lo necesitaba. Su voz salió baja pero cargada de decepción y firmeza. Dijo que el compromiso estaba roto, que debía retirar sus cosas del ático antes del final del día, que no quería volver a verlas cerca de sus hijas nunca más. Dijo que había sido un tonto por no creer a Juliana, por no ver las señales, por poner a sus hijas en una situación tan difícil. Y pidió perdón allí mismo delante de todos a las 3 niñas y a Juliana. Verónica intentó argumentar, intentó explicarse, intentó darle la vuelta una vez más, pero Roberto no le dio espacio. Llamó a los guardias de seguridad del centro comercial y les pidió que la acompañaran hasta el aparcamiento. Salió de allí humillada, destrozada, viendo cómo todo su plan se desmoronaba ante decenas de testigos. Roberto entonces se agachó de nuevo y abrazó a las 3 niñas con toda la fuerza que tenía. Les pidió perdón por no haberlas protegido antes, por haber sido ciego, por haber dejado que aquella mujer las hiriera. Laura, Marina y Elena lo abrazaron de vuelta, llorando, pero ahora eran lágrimas de alivio. Papá había vuelto. Papá había visto la verdad. Papá las había elegido a ellas. Juliana estaba allí al lado, también emocionada. Roberto se levantó y la abrazó también, agradeciéndole por no haberse rendido nunca con las niñas, por haber sido la protección que ellas necesitaban cuando él falló. Le dijo que era mucho más que una cuidadora, que era familia. Todo el centro comercial parecía haberse detenido para ver aquella escena. Algunas personas aplaudieron, otras lloraban con ellos. Era Nochebuena, y allí en medio de aquella zona de restauración, una familia se había reencontrado. No de la forma perfecta que Roberto había imaginado, sino de la forma verdadera que la vida ofrece cuando uno finalmente abre los ojos. Los días que siguieron a aquel 24 de diciembre fueron de curación y reconstrucción. Roberto se tomó 2 semanas de vacaciones del trabajo, algo que nunca había hecho desde que inauguró su primera tienda. Delegó todo en sus gerentes de confianza y decidió que aquellas semanas estarían enteramente dedicadas a las niñas. Necesitaba recuperar el tiempo perdido. Necesitaba demostrarles que eran la prioridad absoluta de su vida. Lo primero que hizo fue sentarse con Laura, Marina y Elena y tener una conversación honesta. Les explicó, en el lenguaje que los niños de 5 años pueden entender, que había cometido un error enorme. Dijo que la tía Verónica no era una buena persona y que él no se había dado cuenta a tiempo. Les pidió perdón por no haberles creído cuando mostraban su malestar, por no haber hecho caso a las señales que eran tan claras. Las niñas,
con esa capacidad de perdonar que solo tienen los niños. Dijeron que estaba todo bien, que papá siempre sería el mejor papá del mundo. Roberto también habló largo y tendido con Juliana. Esta vez no había prisa, no había interrupciones, no había distracciones. Se sentaron en el sofá del salón mientras las niñas jugaban en su habitación, y él finalmente escuchó todo lo que Juliana había intentado decirle a lo largo de aquellos meses difíciles. Cada observación que había hecho, cada advertencia que le había dado, cada preocupación que había compartido. Roberto escuchó con atención, avergonzado de sí mismo, con una inmensa gratitud por tener a su lado a alguien tan genuinamente preocupado por el bienestar de las trillizas. Le pidió perdón a Juliana también. Dijo que había sido arrogante al pensar que conocía a Verónica mejor que ella, que había sido injusto al descartar sus preocupaciones, que había puesto su propio deseo de tener una familia completa por encima de la seguridad emocional de sus hijas. Juliana, con esa serenidad que siempre tuvo, dijo que lo entendía. Dijo que el amor a veces nos ciega, que no le guardaba rencor, que lo importante era que ahora todo estaba bien. Pero algo había cambiado entre ellos. Una conexión que siempre existió, pero que ninguno de los dos había nombrado, comenzó a hacerse más evidente. Estaba en las miradas que se cruzaban cuando las niñas hacían algo gracioso, en la forma en que Roberto pasó a preguntar la opinión de Juliana sobre absolutamente todo lo relacionado con las trillizas, en la manera en que ella sonreía cuando él llegaba a casa. Había una complicidad allí que iba más allá de lo profesional, una colaboración que se volvía cada día más parecida a algo más grande. Las niñas fueron las primeras en darse cuenta. Laura, siempre observadora, comentó un día que papá se ponía feliz cuando Yuyu estaba cerca. Marina, soñadora como siempre, dijo que parecían el príncipe y la princesa de los cuentos de hadas. Elena, más reservada, solo sonrió y dijo que le gustaba cuando todos estaban juntos. La inocencia de los niños a veces ve verdades que los adultos tardan en aceptar. Roberto comenzó a fijarse en cosas que nunca antes había notado. En la forma en que Juliana cantaba mientras preparaba el desayuno, siempre canciones antiguas que su madre le cantaba. En la paciencia infinita que tenía para responder a las miles de preguntas que Marina hacía sobre absolutamente todo. En Minamensin, el cariño con que peinaba el pelo de Elena, incluso cuando la niña se quejaba de que le daba tirones. En el orgullo en su rostro cuando Laura conseguía leer una palabra nueva sola. Juliana no era solo una empleada excelente. Amaba a aquellas niñas como si fueran suyas. Y Roberto se dio cuenta de que también la amaba a ella, pero el sentimiento lo asustaba. Al fin y al cabo, acababa de salir de una relación desastrosa en la que había sido completamente engañado. ¿Cómo podía confiar en su propio juicio? ¿Cómo saber si lo que sentía era real o solo gratitud por haber protegido a las niñas? Decidió no actuar precipitadamente. No quería cometer los mismos errores. No quería poner a Juliana en una posición incómoda. No quería arriesgarse a perder a alguien tan importante para la vida de las trillizas. Juliana, por su parte, también luchaba con sentimientos confusos. Siempre había admirado a Roberto, desde el primer día. Admiraba su historia de superación, su dedicación a sus hijas, su generosidad con quienes trabajaban para él. Con el tiempo, esa admiración se había transformado en algo más profundo. Pero ella jamás permitiría que esos sentimientos se traslucieran. Era la cuidadora de las niñas, tenía una función, un papel definido. No podía cruzar esa línea. Además, venía de la periferia, no tenía el mismo nivel social, no frecuentaba los mismos círculos. Sería ridículo pensar que alguien como Roberto Méndez pudiera interesarse por alguien como ella de verdad. Así que los dos continuaron en una danza cuidadosa de sentimientos no dichos, de miradas que decían más que las palabras, de una proximidad que aumentaba sin que ninguno de los dos tuviera el valor de nombrar lo que estaba sucediendo. Y las niñas observaban todo con esa sabiduría instintiva de los niños, deseando en silencio que los adultos fueran menos complicados. Enero llegó trayendo un calor intenso y el regreso a la rutina.
Roberto volvió al trabajo, pero cambió por completo su forma de gestionar el tiempo. Ya no aceptaba reuniones después de las 6 de la tarde. No viajaba los fines de semana. Priorizaba estar presente en los momentos importantes de las niñas, aunque eso significara delegar más o perder algunas oportunidades de negocio. Había aprendido de la peor manera que el éxito profesional no significa nada si pierdes a las personas que amas en el proceso. Las trillizas volvieron al colegio. Era una institución privada de educación infantil en Chamberí con una propuesta pedagógica lúdica y acogedora. Las profesoras adoraban a las tres y siempre comentaban lo educadas y cariñosas que eran. Ese año ocurrió algo interesante. La profesora pidió que cada niño hiciera un dibujo de su familia. Laura se dibujó a sí misma, a sus hermanas, a su padre y al lado de todos, a una figura femenina que identificó como Yuyu. Marina hizo lo mismo, colocando a Juliana justo en el centro del dibujo rodeada por todos. Elena, más minimalista, hizo 4 figuras de la mano y escribió debajo, con la letra temblorosa de una niña que está aprendiendo: familia. Cuando Roberto fue llamado a una reunión de padres y vio los dibujos expuestos en el tablón de la clase, sintió que se le encogía el corazón. Allí estaba la verdad simple y clara, que solo los niños pueden expresar sin miedo. Juliana no era solo la cuidadora, era parte de la familia. Las niñas la veían así. ¿Y él? Él también estaba empezando a verlo. Fue en febrero, durante el carnaval, cuando todo empezó a cambiar de verdad. A Roberto no le gustaba la fiesta, nunca le había gustado. Pero las niñas querían ver los desfiles callejeros, querían sentir la alegría de la ciudad entera engalanada y saltando. Juliana sugirió que fueran juntos al desfile infantil que se celebraba en el Parque del Retiro. Era familiar, seguro, divertido. Roberto aceptó. Fueron los 5, vestidos con ropa colorida y cómoda. Las niñas llevaban diademas de purpurina y pinturas en la cara, hechas por Juliana. Roberto cargaba una mochila con agua, bocadillos y protector solar. Parecían una familia común en medio de miles de otras familias comunes. Y era exactamente eso lo que Roberto más deseaba en ese momento: ser común, ser normal, ser solo un padre disfrutando de un paseo con sus hijas y con la mujer que empezaba a amar. La tarde fue perfecta. Las niñas saltaron, bailaron, rieron hasta no poder más. Roberto hizo cientos de fotos. Juliana cantó junto con las canciones. Enseñó pasos de baile a las trillizas, compró algodón de azúcar y polos para todos. En un momento dado, una música más animada comenzó a sonar y Laura tiró de su padre para bailar. Marina y Elena hicieron lo mismo con Juliana. Y en medio del baile, Roberto y Juliana se miraron. Fue uno de esos momentos que parecen suceder a cámara lenta. El mundo a su alrededor quedó en segundo plano. El ruido disminuyó. Solo existían esas 2 miradas encontrándose y diciendo todo lo que las palabras no tenían el valor de expresar. Marina, dándose cuenta del momento, gritó bien alto: «Mira, papá y Yuyu son novios». La gente de alrededor se rió, encontrándolo gracioso. Roberto y Juliana se apartaron automáticamente, ambos sonrojados, ambos riendo con timidez, ambos deseando en secreto que Marina tuviera razón. Elena y Laura apoyaron a su hermana, diciendo que sería muy guay si fuera verdad, que hacían una bonita pareja. La inocencia de las niñas había puesto en palabras lo que los dos habían estado evitando admitir. De vuelta a casa, con las niñas durmiendo en el asiento trasero del coche, cansadas de la fiesta, Roberto y Juliana hablaron por primera vez del elefante en la habitación. Él dijo con cuidado que sentía algo por ella pero que no quería presionarla, que entendía que su relación era profesional, que respetaría cualquier decisión que ella tomara. Juliana se quedó en silencio durante un tiempo que pareció eterno. Entonces dijo, con esa honestidad que siempre tuvo, que ella también sentía algo, que lo venía sintiendo desde hacía mucho tiempo, pero que tenía miedo. Miedo de estropearlo todo, miedo de perder el trabajo que amaba, miedo de no ser suficiente para alguien como él. Roberto detuvo el coche en un aparcamiento vacío.
Miró a Juliana con una intensidad que la hizo estremecerse. Dijo que era la persona más extraordinaria que había conocido. Dijo que nunca había conocido a nadie con un corazón tan hermoso, una dedicación tan genuina, una fuerza tan inspiradora. Dijo que ella era suficiente, más que suficiente, que era perfecta tal como era. Dijo que él venía de la misma realidad que ella, que entendía las luchas, que nunca la juzgaría por su origen. Dijo que quería intentarlo, si ella también quería, pero a su tiempo, sin prisas, respetando cada paso. Juliana sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, de felicidad, de esperanza. Dijo que sí, que también quería intentarlo, que tenía mucho miedo, pero que si los dos iban despacio, tal vez conseguirían construir algo hermoso. Y allí, en aquel aparcamiento, con las 3 niñas durmiendo en el asiento trasero, Roberto y Juliana se besaron por primera vez. Fue un beso suave, cuidadoso, lleno de promesa y respeto. Los meses siguientes fueron de descubrimiento. No se lo contaron a las niñas de inmediato. Querían estar seguros de que aquello era real y duradero antes de involucrar a las trillizas. Pero es imposible esconder el amor de los niños. Laura se daba cuenta de que su padre estaba más feliz, que tarareaba por la casa, que sonreía más. Marina notaba que Yuyu estaba más guapa, que se arreglaba con más esmero, que sus ojos brillaban de forma diferente. Elena veía cómo los dos se miraban cuando pensaban que nadie los veía, cómo encontraban excusas para estar cerca el uno del otro. Un día Laura simplemente preguntó si papá y Yuyu eran novios ahora. Roberto y Juliana se miraron. Decidieron ser honestos. Dijeron que sí, que estaban saliendo, pero preguntaron a las niñas cómo se sentían al respecto. La respuesta llegó en forma de abrazo colectivo. Las 3 saltaron sobre los dos, gritando de felicidad, diciendo que ya era hora, que ahora eran una familia de verdad. Y lo eran. No de la forma tradicional, no del modo que Roberto había imaginado cuando empezó a salir con Verónica. Era mejor, era verdadero. Estaba construido sobre un amor genuino, respeto mutuo y un pasado compartido de superaciones. Juliana continuó viviendo en la habitación de servicio durante un tiempo porque ambos acordaron que no querían precipitar las cosas. Pero ahora cenaba con todos en la mesa, veía películas juntos en el sofá, participaba en las decisiones familiares. La transición fue natural porque en el fondo ella siempre había sido familia, ahora simplemente lo asumían oficialmente. A los empleados de la casa les encantó. Doña Teresa decía que finalmente el jefe había encontrado una mujer de verdad, una mujer de valor. Don Joaquín bromeaba diciendo que había tardado, pero que finalmente el doctor Roberto había abierto los ojos a lo que tenía delante todo el tiempo. Todos veían lo diferente que era Juliana de Verónica, no por la apariencia o el estatus social, sino por la esencia, por el carácter, por la forma en que trataba a las personas. Roberto llevó a Juliana a conocer a algunos amigos cercanos. Se alegró al darse cuenta de que los verdaderos amigos, los que importaban, recibieron a Juliana con cariño y respeto. Algunos empresarios que conocía de eventos también la trataron bien, y aquellos que levantaban las cejas o hacían comentarios maliciosos, bueno, a esos Roberto simplemente los eliminó de su círculo social. Ya no tenía paciencia para gente que juzgaba el valor por el apellido o la cuenta bancaria. La madre de Juliana, doña Marlene, fue invitada a conocer el ático. Era una señora sencilla, trabajadora, que crió a Juliana sola después de que su padre las abandonara. Llegó claramente nerviosa, agarrando su viejo bolso con fuerza, mirando todo con cierta desconfianza. Pero Roberto la recibió con el mismo respeto con el que recibía a cualquier persona. Le ofreció café, conversó sobre la vida en 1985, el barrio donde vivía, le preguntó por sus historias. Las trillizas la llamaron abuela desde el primer minuto y doña Marlene se derritió. Salió de allí llorando de emoción, diciéndole a su hija que aquel hombre era una bendición, que tenía suerte, que lo aprobaba por completo. Todo estaba encajando de una forma que parecía hasta irreal. Roberto a veces se despertaba en mitad de la noche
y miraba a su alrededor, casi esperando descubrir que todo era un sueño. Pero no lo era. Era real. Tenía 3 hijas maravillosas, tenía una mujer increíble a su lado, había reencontrado el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, había aprendido lecciones difíciles pero necesarias sobre el discernimiento y las prioridades. Fue en junio, un sábado lluvioso, cuando Roberto tomó la decisión final. Estaba tumbado en el sofá con Juliana, viendo a las niñas jugar a los profesores en el salón. Laura era la profesora, Marina la alumna traviesa, Elena la alumna estudiosa. Era una escena común, cotidiana, sin nada de especial. Pero para Roberto lo era todo. Era la felicidad en su forma más pura, y no quería pasar un día más sin oficializarlo. Llamó a Juliana para hablar en la habitación. Ella se preocupó pensando que algo iba mal. Roberto le pidió que se sentara. Se arrodilló frente a ella, lo que la dejó aún más confundida. Entonces sacó del bolsillo una cajita de terciopelo. Dentro había un anillo, no tan ostentoso como el que le había dado a Verónica, pero infinitamente más significativo. Era un anillo delicado, con un diamante pequeño pero de calidad impecable, elegido con cuidado y amor. Roberto dijo que sabía que el tiempo que llevaban saliendo había sido relativamente corto, si se contaba en meses, pero que parecía toda una vida, si se contaba en experiencias compartidas. Dijo que ella ya era familia, ya era la madre de las niñas en el corazón, ya era la persona más importante de su vida. Dijo que no quería esperar más, que estaba seguro, que quería pasar el resto de su vida a su lado. Le preguntó si aceptaba casarse con él. Juliana no pudo responder de inmediato. Lloraba a lágrima viva, con las manos temblando, el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Había soñado con ese momento durante meses, pero nunca imaginó que sucedería de verdad. Finalmente consiguió hablar. Un sí emocionado y repetido varias veces entre sollozos. Roberto le puso el anillo en el dedo y la besó con todo el amor que sentía. Se quedaron abrazados durante minutos, llorando juntos, riendo juntos, agradeciendo al destino por haberlos unido de esa forma. Entonces oyeron un ruido en la puerta. Las 3 niñas estaban allí, espiando, con enormes sonrisas en sus rostros. Lo habían visto todo. Roberto y Juliana se rieron y llamaron a las 3 para que se unieran al abrazo colectivo. Fue uno de los momentos más hermosos que cualquiera de ellos había vivido. La boda se fijó para diciembre, en Nochebuena, no por casualidad. Roberto quiso que fuera en esa fecha porque fue cuando la verdad salió a la luz, cuando finalmente vio quién importaba de verdad, cuando la vida puso todo en su sitio. Sería una forma de celebrar no solo su unión, sino también el renacimiento de la familia. Los preparativos se hicieron con alegría y la participación de todos. Las niñas eligieron sus propios vestidos, todos diferentes, pero a juego. Roberto descartó la necesidad de una fiesta gigante. Quería algo íntimo, solo con las personas que realmente importaban. Juliana estaba de acuerdo. No necesitaban ostentación para demostrar su amor. Y así, mientras el año llegaba a su fin, aquella familia que había pasado por tanto finalmente veía la luz al final del túnel. Habían aprendido sobre el perdón, sobre los nuevos comienzos, sobre la diferencia entre la apariencia y la esencia. Habían descubierto que la familia no se define por la sangre o el apellido, sino por el amor, la lealtad y la presencia. Habían entendido que a veces los mayores regalos de la vida vienen envueltos de las formas más simples e inesperadas. Y lo más importante, se tenían los unos a los otros. Y eso, descubrieron, era todo lo que necesitaban. Los últimos meses del año pasaron a una velocidad impresionante. Mientras Madrid se preparaba para las fiestas de fin de año, el ático del barrio de Salamanca vivía su propia preparación especial. La boda estaba fijada para el 24 de diciembre, a las 5 de la tarde, en un jardín reservado de un hotel boutique en El Viso. Roberto y Juliana habían optado por una ceremonia íntima, con solo 50 invitados, todas personas realmente importantes en sus vidas.
Las trillizas estaban involucradas en cada detalle. Ayudaron a elegir las flores, probaron los dulces del catering más veces de las necesarias y se aseguraron de opinar sobre todo. Laura quería que se soltaran mariposas de verdad al final de la ceremonia. Marina insistía en que la música de entrada de la novia tenía que ser de una película de princesas. Elena, más práctica, solo pedía que hubiera mucho pastel de chocolate. Roberto y Juliana atendían cada petición con sonrisas, felices de incluir a las niñas en todo. Doña Marlene, la madre de Juliana, estaba radiante. En los últimos meses se había convertido en una presencia constante en la vida de la familia. Venía todas las semanas a almorzar, ayudaba con las niñas cuando podía y desarrollaba con Roberto una relación de respeto mutuo muy bonita. Veía en su yerno no solo a un hombre exitoso, sino a alguien con carácter, alguien que valoraba a su hija por lo que realmente importaba. Y eso, para doña Marlene, era más precioso que cualquier riqueza material. La historia de Roberto y Juliana se había extendido por los círculos empresariales de Madrid. Algunos hacían comentarios maliciosos, encontrando absurda la idea de que un empresario millonario se casara con la ex empleada que cuidaba de sus hijas, pero la mayoría, especialmente aquellos que conocían a Roberto de verdad, celebraban la unión. Veían allí una historia de amor genuino, de superación de prejuicios, de valoración de lo que realmente importa en la vida. Lo que nadie sabía era que la boda conllevaba un simbolismo aún mayor para Roberto. Había guardado el secreto a todos, incluida Juliana, sobre una sorpresa que estaba preparando, una sorpresa que conectaba pasado, presente y futuro de una forma emocionante. La semana de la boda, Roberto fue al hogar Dulce Cobijo, el orfanato donde todo había comenzado. Doña Marisa todavía era la directora y lo recibió con ese abrazo, apretado de quien ve a un hijo regresar. Hablaron largo y tendido sobre las niñas, sobre cómo estaban creciendo sanas y felices, sobre cómo la vida se había arreglado. Roberto entonces le hizo una petición especial. Quería que doña Marisa fuera una de las madrinas de la boda. Ella, con lágrimas en los ojos, aceptó de inmediato. Pero había más. Roberto dijo que quería que todos los niños del orfanato fueran invitados a la fiesta. Quería que se sentaran en las mesas, comieran del mismo catering, jugaran en el mismo espacio, se sintieran incluidos. Doña Marisa se quedó sin palabras. Era un gesto de generosidad inmenso, pero más que eso, era un gesto de reconocimiento. Roberto no olvidaba de dónde venían sus hijas, no se avergonzaba de su historia. Al contrario, celebraba ese origen como parte fundamental de quienes eran. El día antes de la boda, la casa era un caos organizado. Peluqueros, maquilladores, floristas y decoradores entraban y salían. Juliana estaba visiblemente nerviosa, comprobando y recomprobando cada detalle. Las niñas corrían de un lado para otro, probándose los zapatitos nuevos que apenas podían esperar a usar. Roberto observaba todo desde lejos, con una sonrisa tranquila en el rostro. Ya había pasado por tantas reuniones tensas, tantas negociaciones difíciles, tantos momentos de presión empresarial, pero nada se comparaba con la emoción pura y simple de aquel momento. Por la noche, después de que todos se fueran a dormir, Roberto se quedó solo en la terraza mirando la ciudad iluminada. Pensó en toda su trayectoria, en el niño pobre de Vallecas que cargaba bolsas en el mercado, en el adolescente que se ensuciaba las manos de grasa en el taller, en el joven que apostó todos sus ahorros en una tienda minúscula, en el empresario que construyó un imperio pero casi pierde lo que realmente importaba en el camino, y en el padre que finalmente aprendió que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en amor compartido y en momentos vividos con intensidad. El día de la boda amaneció soleado, con ese calor característico del verano madrileño. La casa se despertó temprano, en una mezcla de ansiedad y alegría. Juliana apenas pudo desayunar de lo nerviosa que estaba. Las niñas, por el contrario, comieron como si no hubiera un mañana, demasiado emocionadas para sentir ninguna tensión. Doña Marlene llegó sobre las 10 de la mañana para ayudar a su hija,
Trajo consigo el velo que había usado en su propia boda décadas atrás. Era simple, de tul blanco, ligeramente amarillento por el tiempo. Juliana lloró al recibirlo. Sabía que aquel velo representaba a todas las generaciones de mujeres luchadoras de su familia, todas las que lucharon, sufrieron, persistieron. Sería un honor llevar ese símbolo en el día más importante de su vida. A las 3 de la tarde, todos comenzaron a arreglarse. El hotel había dispuesto suites para que la novia y el novio se prepararan por separado. Roberto se vistió con un traje azul marino hecho a medida, elegante pero no ostentoso. Eligió una corbata burdeos que Juliana le había dicho que le encantaba. Don Joaquín, que sería uno de los testigos, le ayudó a ajustar los gemelos con ese cariño de amigo antiguo. Los dos hablaron sobre los caminos de la vida, sobre cómo a veces todo encaja de formas inesperadas. Juliana estaba en la suite con las niñas, doña Marlene y 2 amigas de la infancia que había invitado. El vestido era deslumbrante en su simplicidad. Blanco clásico, corte sirena que realzaba su silueta, mangas largas de encaje delicado. El pelo estaba recogido en un moño, elegante con mechones sueltos enmarcando el rostro. El maquillaje realzaba su belleza natural sin exageraciones. Cuando se puso el velo de su madre y se miró en el espejo, Juliana apenas se reconoció. Parecía una princesa, pero una princesa real, de carne y hueso, con historia y sustancia. Las trillizas llevaban vestidos idénticos en el modelo, pero en diferentes tonos de rosa. Coral para Laura, rosa antiguo para Marina, rosa bebé para Elena. Llevaban coronas de flores naturales en el pelo y bailarinas plateadas en los pies. Estaban absolutamente preciosas y emocionadas. Laura sostenía el ramo de la novia con el cuidado de quien lleva un tesoro. Marina ensayaba el paso que daría por el pasillo. Elena solo sonreía, absorbiendo cada momento con esa quietud observadora que siempre tuvo. A las 5 en punto, los invitados ya estaban todos sentados en el jardín. El escenario era impresionante. Una pasarela de pétalos blancos conducía a un cenador decorado con arreglos de rosas blancas y hortensias azules. Sillas blancas estaban dispuestas en semicírculo, creando un ambiente íntimo y acogedor. El sol de la tarde creaba una luz dorada perfecta, como si el propio universo estuviera celebrando aquel momento. Roberto estaba junto al oficiante, visiblemente emocionado. Veía entre los invitados rostros queridos, empleados antiguos, amigos verdaderos, socios de negocios que se habían convertido en familia. Y veía también, sentados en las primeras filas, a los niños del orfanato. Estaban todos arreglados, con ropa nueva que él había proporcionado, mirando todo con esa mezcla de admiración y timidez. Doña Marisa estaba a su lado, llorando discretamente, conmovida por la generosidad de aquel gesto. La música comenzó. Era una versión instrumental de una canción que hablaba sobre el amor verdadero, sobre encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado. Las trillizas entraron primero, esparciendo pétalos por el camino. Laura iba concentrada, Marina sonreía a todos, Elena seguía a sus hermanas con pasos delicados. Cuando llegaron al final de la pasarela, se quedaron de pie junto a su padre, como las pequeñas damas de honor que eran. Entonces apareció Juliana. Entraba acompañada de su madre, ya que no tenía padre para hacerle ese honor. Pero no importaba. Doña Marlene caminaba erguida, orgullosa, entregando a su hija al hombre que había demostrado ser digno de ella. Juliana estaba radiante, no porque el vestido fuera precioso o porque el maquillaje estuviera perfecto, sino porque sus ojos brillaban con una felicidad genuina, porque su sonrisa era amplia y verdadera, porque cada paso que daba hacia el altar era un paso hacia el futuro que siempre soñó, pero nunca se atrevió a creer que podría tener. Roberto la vio acercarse y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente corrieron por sus mejillas. No se avergonzaba de llorar. Estaba ante la mujer más increíble que había conocido, a punto de unir sus vidas de forma oficial, rodeado de las hijas que amaba más que a nada. Era demasiado intenso para contener la emoción. Cuando Juliana llegó a su lado, Roberto le tomó las manos
y susurró tan bajo que solo ella lo oyó: «Estás perfecta». Juliana sonrió y respondió en el mismo tono: «Estamos perfectos». Y lo estaban. Los 5 allí, juntos, formando una familia que había sido construida de forma no convencional, pero absolutamente verdadera. La ceremonia fue emocionante. El oficiante habló sobre el viaje de los dos, sobre cómo el amor verdadero a menudo surge en los lugares más inesperados, sobre cómo la familia se construye con elección y dedicación. Mencionó la historia de las trillizas, cómo Roberto las encontró y cómo Juliana las acogió en su corazón. Habló sobre segundas oportunidades, sobre el perdón, sobre los nuevos comienzos. Llegó el momento de los votos. Roberto fue el primero. Dijo que cuando decidió adoptar a las niñas, pensó que estaba completo, pero descubrió que le faltaba algo fundamental. Faltaba alguien con quien compartir las alegrías, los desafíos, los logros. Alguien que mirara a sus hijas con el mismo amor que él. Dijo que Juliana era esa persona, que había estado allí todo el tiempo, protegiendo, cuidando, amando. Dijo que prometía honrarla todos los días, hacer de ella y de las niñas su prioridad absoluta, construir una vida basada en la verdad y el compañerismo. Juliana, emocionada, dijo sus votos con la voz entrecortada. Dijo que nunca imaginó que entraría en esa casa como cuidadora y saldría como esposa y madre. Dijo que Roberto le había dado no solo amor, sino también la familia que siempre quiso. Dijo que las trillizas eran el regalo más precioso de su vida y que prometía amarlas, protegerlas y guiarlas siempre. Dijo que veía en Roberto no solo al hombre exitoso que todos veían, sino principalmente al padre dedicado, al ser humano generoso, al compañero leal. Intercambiaron las alianzas con manos temblorosas. Eran alianzas de oro blanco, sencillas por fuera, pero grabadas por dentro con la fecha y las iniciales de los 5. Roberto, Juliana, Laura, Marina, Elena. Era más que la unión de una pareja. Era la oficialización de una familia. El oficiante los declaró marido y mujer y autorizó el beso. Fue un beso largo, lleno de promesa, presenciado por todos con aplausos y lágrimas. Las niñas corrieron a abrazar a los dos, creando esa imagen perfecta de familia unida. Los fotógrafos capturaron el momento desde todos los ángulos posibles, pero ni siquiera era necesario. Aquella escena ya estaba grabada para siempre en el corazón de cada uno de ellos. La fiesta que siguió fue alegre y distendida. La comida estaba deliciosa, la música animada, la gente feliz. Los niños del orfanato se integraron perfectamente, jugaron con las trillizas, comieron hasta no poder más, se hicieron fotos con los novios. Roberto se aseguró de sentarse un rato con cada grupo de niños, conversar, preguntarles por sus sueños. Era su forma de devolver, demostrar que no había olvidado de dónde venía. Durante la fiesta, doña Marisa pidió la palabra. Con la voz emocionada, contó a todos cómo Roberto había aparecido en aquel orfanato años atrás, mojado por la lluvia, sin saber muy bien por qué estaba allí. Cómo había mirado a 3 bebés idénticas y decidido, sin dudarlo, que serían sus hijas. Cómo había transformado 3 vidas que comenzaron con una pérdida en historias de amor y esperanza. Dijo que ese era el verdadero significado de la familia, que Roberto y Juliana eran ejemplos de que el amor construye puentes donde el prejuicio levanta muros. Roberto respondió al discurso agradeciendo. Agradeció a doña Marisa por haber cuidado de las niñas hasta que él llegó. Agradeció a todos los presentes por compartir ese momento. Agradeció a Juliana por haber sido la protección que las niñas necesitaban cuando él no supo ver la verdad. Y agradeció a las trillizas por haberle dado sentido a su vida, por ser la razón de todo, el motivo de cada esfuerzo. Pero la sorpresa final aún estaba por llegar. Roberto pidió que trajeran 3 cajitas envueltas en papel dorado. Llamó a las niñas junto a él y Juliana. Dijo que ahora ya no eran solo sus hijas, también eran hijas de Juliana, y para oficializarlo tenían regalos especiales. Cada caja contenía un delicado collar de oro con un colgante.
Laura recibió un corazón que representaba su naturaleza protectora y amorosa. Marina recibió una estrella que simbolizaba sus sueños e imaginación. Elena recibió un ancla que representaba su estabilidad y sabiduría. Pero lo más especial estaba grabado en el reverso de cada colgante. Las iniciales R, J y el nombre de cada niña. Era la familia completa, conectada en metal precioso, un símbolo físico de la unión que ya existía en el corazón de todos. Las niñas lloraron. Juliana lloró. Doña Marlene lloró. La mitad de los invitados lloró. Era imposible no emocionarse con la belleza simbólica de aquel gesto. La fiesta continuó hasta tarde. Hubo baile, hubo risas, hubo abrazos apretados y promesas de amistad eterna. Pero el mejor momento fue cuando Roberto y Juliana consiguieron unos minutos a solas en el jardín. Se quedaron allí, abrazados, mirando el salón donde las niñas jugaban con otros niños. Roberto dijo que hacía un año, ese mismo día, había descubierto quién era realmente Verónica. Había visto su mundo desmoronarse y reconstruirse en cuestión de horas. Dijo que aquel día, que podría haber sido simplemente trágico, había sido en realidad el punto de inflexión. El momento en que todo se realineó de la forma correcta. Juliana estuvo de acuerdo. Dijo que a veces la vida necesita mostrarnos lo que no es para llevarnos a lo que sí es. Volvieron a la fiesta de la mano. Las trillizas corrieron hacia ellos pidiendo bailar. Roberto cogió a Laura y a Elena, Juliana cogió a Marina, y los 5 bailaron juntos en el centro del salón. No era un baile coordinado ni elegante. Era desordenado, lleno de pisotones, repleto de risas. Pero era perfecto. Era el baile de su familia, auténtico y lleno de amor. Cuando la fiesta terminó y todos se fueron, Roberto, Juliana y las niñas volvieron al ático. Las trillizas estaban demasiado cansadas y se durmieron en el coche. Roberto cargó a Elena, Juliana cargó a Marina, y Laura, aunque somnolienta, insistió en subir andando porque era la mayor y tenía que dar ejemplo. Las acostaron a las 3 en sus camas, les quitaron los vestidos, les pusieron pijamas cómodos, les dieron un beso en la frente a cada una, susurraron palabras de amor, apagaron las luces. Roberto y Juliana fueron a su habitación. Ahora era oficialmente su habitación, ya no la habitación de él con Juliana en la habitación de servicio. Ella se había mudado la semana anterior y todavía se estaba acostumbrando a la idea de que aquel espacio también era suyo. Se sentaron en la cama, todavía con la ropa de la fiesta, cansados pero demasiado felices para dormir de inmediato. Hablaron sobre el día, sobre cada detalle que había salido bien, sobre los discursos emocionantes, sobre lo guapas que estaban las niñas. Roberto tomó la mano de Juliana y miró la alianza que ahora decoraba su dedo. Dijo que aquel anillo representaba mucho más que una boda. Representaba un viaje de crecimiento, de aprendizaje, de superación de prejuicios propios y ajenos. Juliana apoyó la cabeza en su hombro y dijo que estaba agradecida por haber sido lo suficientemente valiente como para aceptar aquel trabajo años atrás. Agradecida por haberse mantenido firme cuando Verónica intentó alejarla. Agradecida por haberle dado una oportunidad a aquel amor cuando surgió, a pesar de todos los miedos. Y sobre todo, agradecida por las 3 niñas que había ganado como hijas. Se quedaron allí, en un silencio cómodo, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Fuera, Madrid seguía su ritmo frenético. Los coches tocaban el claxon, la gente caminaba apresurada, la ciudad nunca dormía. Pero dentro de aquel ático había paz, había amor, había familia. Roberto pensó en todos los caminos que había recorrido hasta llegar allí, todas las elecciones, todos los errores, todos los aciertos, y se dio cuenta de que cada paso, incluso los equivocados, había sido necesario para que llegara exactamente a ese punto. Si no hubiera estado ciego con Verónica, quizás nunca habría valorado a Juliana como la valoraba ahora. Si no hubiera estado a punto de perder a las niñas emocionalmente, quizás nunca habría entendido cuánto eran su razón de vivir. La vida tenía una forma curiosa de enseñar, a veces a través del dolor,
a veces a través de la sorpresa, a veces a través de encuentros improbables en un día lluvioso frente a un orfanato, pero siempre con un propósito, siempre dirigiéndonos hacia donde necesitamos estar. Y Roberto estaba exactamente donde necesitaba estar, al lado de la mujer que amaba, con 3 hijas durmiendo en la habitación de al lado, en una casa llena de historias y promesas de futuro. Había construido un imperio empresarial, sí, pero su mayor construcción, se dio cuenta, era aquella familia, hecha de retales diferentes, unida por elección, fortalecida por un amor genuino. Juliana se durmió primero, todavía vestida, agotada por el intenso día. Roberto la cubrió con cuidado, apagó la luz y se acostó a su lado. Antes de dormir, hizo una oración silenciosa de gratitud. Agradeció por todo lo que tenía, por todo lo que había aprendido, por todas las personas que la vida puso en su camino. Y pidió sabiduría para honrar a esa familia todos los días que estaban por venir. Desde la habitación de las niñas no se oía ningún sonido. Las 3 dormían profundamente, soñando sueños de niñas felices. Laura soñaba que volaba sobre la ciudad protegiendo a sus hermanas. Marina soñaba que era una princesa en un castillo hecho de dulces. Elena soñaba con números y colores, su forma única de procesar el mundo. Y todas, en sus sueños particulares, tenían la certeza absoluta de que eran amadas. La historia de Roberto Méndez, que comenzó en un barrio humilde de la periferia, que pasó por glorias y casi tropiezos, que aprendió lecciones difíciles sobre el discernimiento y las prioridades, había llegado a su capítulo más hermoso, no porque tuviera un final perfecto de cuento de hadas, sino porque tenía un presente real, construido sobre la base sólida de la verdad y la dedicación. Y cuando el sol salió al día siguiente, trayendo el primer día de su vida de casados, la familia se despertó junta, desayunó rodeada de risas y comenzó una nueva página de la historia que continuarían escribiendo juntos. Una historia de amor que superó barreras sociales, que venció manipulaciones, que eligió la verdad en lugar de la apariencia. Una historia que demostraba que la familia no se trata de perfección, sino de presencia. No se trata de origen, sino de elección. No se trata de facilidad, sino de persistencia. Y vivieron no felices para siempre de forma irreal, sino felices en el sentido más verdadero de la palabra, con desafíos, con crecimiento, con amor abundante y con la certeza de que, juntos, podrían enfrentar lo que viniera, porque ahora eran 5, eran fuertes, eran familia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto y Juliana haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de amor verdadero, superación y familia, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que los finales felices existen cuando se construyen con verdad y dedicación. Os esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que removerá vuestras emociones. Hasta entonces,